en esta capacitación sobre manejo de Excel, que ya tenemos ya 5 encuentros. 5 encuentros tenemos ya reuniéndonos los sábados por esta plataforma. Entonces, miren, nosotros el sábado pasado entramos al tema de las fórmulas y funciones de Excel. Un tema que para mí es importante, súper importante, el tema de las fórmulas y las funciones, dado que Excel es una hoja de cálculo. Y las hojas de cálculo originalmente fueron creadas con ese objetivo, el objetivo ¿verdad? De tu poder tabular información en ellas y con esos datos que tú tabulas en las hojas, pues poder realizar operaciones, calcular métricas y demás, que eso todos nosotros sabemos que es así. Entonces estábamos viendo algunas funciones interesantes de Excel, empezamos con las funciones básicas. Yo voy a dar un pequeño review rápido de lo que hicimos el sábado y continuamos entonces viendo otro tipo de función. Dentro de las funciones que comenzamos a hablar el sábado pasado, estaban las funciones básicas como la función para promediar, para obtener un valor máximo, un valor mínimo, un conteo de registro de una tabla, un rango. Y también estábamos viendo el uso del asistente para insertar funciones de Excel, que estuvimos mirando cómo se utilizaba eso. Aquí estamos trabajando con este archivo, el cual nos presenta una tabla, con una especie de una tabla de registro de calificación, de grupo, de notas, de un grupo de estudiantes. Y entonces estábamos obteniendo la media de nota, la mayor nota, la peor nota, el total de alumnos. Luego, esto lo hicimos con las funciones más básicas que tiene Excel desde mi punto de vista. Para mí lo más básico es promedio, suma, contar, contar A, producto. Esas son para mí las más sencillas. Y completamos esta tablita. Esto lo voy a hacer yo rápido. Hicimos una media primero. La media sabemos ya que con average o con la función que se llama promedio, la cual lo único que le pasamos es el rango de datos que queremos que ella utilice para calcular el promedio y listo. Por eso yo le llamo funciones básicas a esta. Si quiero obtener la mayor nota, todos sabemos ya que es una función muy, pero muy altamente conocida, llamada la función max, que no solamente está en Excel, también las vemos en DAX, para Power BI también existe esa función, la max. Y bueno, pues esto lo que haría es pues simplemente de un rango de valores que nosotros le pasamos, pues obtenernos cuál es el máximo valor. Eso lo vimos el sábado pasado. La peor nota sabemos ya que es un min. Estoy haciendo un pequeño repaso rápido. La mínima o el min. Pasamos el rango de valores y él nos obtiene el tema de cuál fue la nota más baja del rango o el valor más bajo. Ya para el conteo de alumnos, yo le estuve comentando que podemos utilizar dos funciones de conteo para esta. Una es contar, otra es contar A o contar A, dependiendo qué columna que tú quieras calcular, que te cuente las celdas. En el caso de contar es cuando quiero contar valores numéricos o fechas. Y en el caso de contar, contar A o contar A, esa es cuando tú quieres que él te cuente celdas no vacías, no importa su contenido. O sea, yo tengo una celda, un rango de celdas, no importa lo que tenga, siempre y cuando no esté vacía, él te cuenta y te dice el total de celdas que hay que tienen datos. Eso lo vimos el sábado. Luego de ahí, luego de ahí nos fuimos a esta, ya esto es un promedio condicional. Los promedios condicionales son aquellos promedios, aquellas funciones que para realizar el cálculo primero evalúan una condición como verdadera o falsa. Aquí veíamos que hay una función llamada promedio.si o average if, por si hay alguien que tiene el Excel en inglés. Y el promedio.si simplemente lo que te pide es que le pases el rango que tú vas a comparar, con qué lo vas a comparar, y luego entonces pues que le pases el rango a promediar. En este caso, habíamos visto que como estamos sacando promedio por carrera, pues simplemente le dábamos el rango donde están las carreras. Luego entonces separábamos con el separador, carácter de separación que tenga nuestro Excel. Y por último le pasamos la celda que contiene el dato a comparar. Luego le pasamos el rango que están los datos para promediarlos y
Simplemente esto nos va a ayudar a nosotros poder obtener rangos condicionales, el promedio condicional. Hay un micrófono abierto por ahí, ¿de quién será? Le voy a pedir si lo puede silenciar. Vamos a ver. Ok. Entonces, mire, también habíamos conversado el sábado que las fórmulas se pueden copiar, se pueden pegar, se pueden rellenar. Cuando es una fórmula que es en un rango adyacente, o sea, que es un rango continuo de datos que puede ir bajando, pues simplemente tú la arrastras y no hay problema. Ahora, cuando tú quieres mantener rangos o celdas fijas, entonces habíamos conversado que tú tienes que convertir esos rangos en rangos absolutos, ¿verdad? Absolutos. Y los rangos absolutos en Excel se colocan, se ponen seleccionándolo y presionando la tecla F4 o utilizando el carácter de dólar, o sea, de moneda. Y con eso tú fijas una celda. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera arrastrar esta fórmula para acá, yo la puedo arrastrar, pero fíjate cómo inmediatamente me aparece como un pequeñito triángulo de color verde en la esquina superior izquierda de mi celda, indicándome que hay una situación. Si yo presiono F2, si yo presiono ahí mismo donde me está saliendo el valor, F2, entonces él me muestra la fórmula, pero me muestra el rango que se encuentra vinculado a esa fórmula. Y como podemos observar, él bajó y me está incluyendo dos celdas vacías y estas dos me las dejó fuera. Esto es porque los rangos, antes de yo arrastrar, debí convertirlos en absolutos. Entonces, yo lo que tengo que evaluar cuáles son esos rangos que van a ser absolutos, pero antes de, voy a arrastrar de nuevo o voy a, en su defecto, modificar esta de aquí, F2, y entonces yo verifico cuáles son los rangos que tienen que ser absolutos. Yo le digo, bueno, en el caso de C4 y C12, donde están las carreras, eso no puede bajar. Lo que hago es que lo selecciono, presiono F4 y mira cómo ya automáticamente Excel le agrega los signos de dólar. Luego vengo a este rango de 2, de 4, de 12, donde tengo las notas que tampoco puede bajar. F4, aparecen los signos de dólar, presiono Enter, ya lo tengo listo y ahora sí puedo arrastrar y copiar. Fíjate cómo ahora ya no me aparece el triangulito verde, o sea, no hay un error. Si presiono F2, ahí los rangos que está utilizando promedio.6 son los rangos correctos, sin bajar, sin ponerme celdas vacías, etcétera, etcétera, porque yo lo convertí en absoluto con la tecla F4. De igual forma, en el caso del promedio.sí, para obtener promedio por grupo, haríamos exactamente lo mismo. Escribimos nuestra función promedio.sí, tomamos el rango, en este caso el rango van a ser los grupos que se encuentran en una columna llamada grupos. Luego, el separador, le paso el criterio, que es la celda donde está el valor a comparar, y luego el separador, y por último, el rango donde están los promedios. Antes de pulsar Enter, hacemos exactamente lo mismo del anterior. Fijar o convertir en absolutos aquellos rangos que queremos mantener, que sean fijos. Entonces vengo acá, B4, B12, con cuidado, lo selecciono, presiono F4, luego vengo D4, D12, lo selecciono, F4, y ahí estaría lista mi fórmula para yo poder copiar y rellenar. Ahora vengo acá al punto de relleno, arrastro hacia abajo, y ahí ya tengo todos los promedios por grupos calculados y todos los promedios por carrera ya calculados. En definitiva, esta función de promedio condicional es para eso, para yo segmentar, hacer promedios segmentados o promedios basados en condiciones o preguntas. Eso, cuando se da ese caso, eso es lo que tenemos que hacer. Luego aquí, en la hoja número 3, nos encontramos con una función muy conocida por muchos usuarios de Excel, que son las funciones de búsqueda por referencias. Excel tiene 4 superfunciones, desde mi punto de vista, que son muy utilizadas por los usuarios. Una es buscar B, o el VLOOKUP. Otra es el buscar H, que es el HLOOKUP. Está el LOOKUP, y está ya a partir de las versiones más modernas de Excel, pues Microsoft libera la buscar X. En esta ocasión,
tenemos la misma tabla, solo que ahora pretendemos hacer un cuadro de búsqueda que nos permita consultar el alumno por su nombre y que podamos extraer de la tabla, pues, a qué clase pertenece, cuál fue su nota y qué carrera estudia. Con el tema de las funciones de buscar B, buscar H, buscar y buscar X, pues ahí hay que evaluar cuál es el escenario, cómo tú tienes los datos estructurados en tu hoja, para saber cuál conviene más. Aunque le comento que buscar X, pues, tiene la característica de que cumple con todas las especificaciones de las tres anteriores. O sea, buscar X, Microsoft lo que hizo fue que creó, le agregó una versión de buscar X, la cual rompe con las debilidades que tienen las anteriores. Por ejemplo, buscar X, buscar B, buscar H, buscar, te permiten buscar siempre y cuando la referencia se encuentre a la izquierda. Si mi referencia en la tabla se encuentra a la izquierda, él es capaz de buscarte a la derecha, ¿verdad? Buscar X no, buscar X te puede buscar a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Bueno, entonces no tenemos esa debilidad. En el caso, voy con Emanuel ahora, en el caso de buscar el lookup tiene una debilidad y es que muchas veces cuando tú estás trabajando con una tabla grande, con muchos registros, muchos datos, pues te obliga muchas veces a que tú tengas que ordenar la tabla de manera ascendente para que él te pueda encontrar toda la información. Ahora sí, Emanuel, adelante. Inclusive apoyando lo que usted dice, teacher, la función buscar, inclusive, yo que he trabajado con agendas que se iban haciendo en Excel por pestaña, por mes y por año, te ayuda tanto porque básicamente es así mismo, como Microsoft lo colocó, como si fuera un buscador general. Tú escribes una palabra en concreto, cliente en concreto, lo que sea, te lo voy a buscar no en la hoja, en el documento completo. O sea, si tienes que ir para atrás, lo va a hacer. Si tienes que ir adelante, lo va a hacer. O sea, yo lo utilizo mucho cuando tengo libros grandes porque ayuda bastante. Sí, ayuda bastante a encontrar datos, básicamente. Buscar datos en base a referencias. Ya Excel tiene otras funciones ya como la función filtrar, ya, pero eso ya para tú filtrar de manera dinámica los datos en base a criterios, ese tipo de cosas. Pero en esta ocasión vamos a trabajar, de esas cuatro, vamos a trabajar con la búsqueda en vertical. El VLOOKUP significa exactamente buscar en vertical, cuando tengo los datos estructurados en columnas. Buscar H para hacer la búsqueda en horizontal, si mis datos están ordenados en fila. Buscar es para buscar también en columnas, esa es la más vieja, una de las primeras. Y ya buscar X, hemos comentado ya básicamente cuál es el uso. Pero antes, yo como voy a buscar, en este caso, por el nombre del alumno, voy a buscar por el nombre del alumno, voy a crear aquí una lista que me permita poder encontrar el alumno. Eso lo vamos a hacer con la validación de datos. Porque así me voy a evitar tener que estar escribiendo nombres. Imagínense ahí que yo tengo una lista con 100, 150 clientes, por ejemplo, que yo quiera consultar algún dato de un cliente de esa tabla, de algún control que yo llevo. Yo no voy a estar escribiendo supermercado, fulano, no. Eso, primero, nosotros a veces por rapidez, por muchísimas cuestiones, a veces no escribimos bien, entonces la función pues no nos va a traer nada. Entonces, para evitarnos esa situación, lo que vamos a hacer es que nos vamos a colocar acá en la celda donde vamos a colocar la referencia. Vamos a irnos a la pestaña Datos de Excel y en Datos de Excel hay un grupo de herramientas que se llama Herramientas de Datos. Y en Herramientas de Datos hay un botón que es para crear validación de datos. Es una ventanita súper sencilla. Muchos de ustedes yo creo que deben de conocerla. Súper sencilla. En el cuadro permitir, que es un cuadro de lista, tú lo expandes, vamos a elegir una validación de lista y aquí ella me pide cuál va a ser el origen que va a tener la lista. Entonces, dentro del origen de la lista, yo selecciono cuál es la columna que voy a utilizar como referencia. En este caso voy a utilizar los alumnos, pero imaginémonos que esto es una tabla de inventario o una tabla de control de venta o lo que sea. Si eso pueden ser clientes, eso pueden ser referencias de producto,
eso pueden ser códigos de proveedores, eso puede ser código de clientes, eso puede ser cualquier columna, ¿verdad? En este caso, por el contexto que estamos mirando, son los alumnos. Pero le quiero decir que se lo pueden montar con cualquier dato. Aceptamos y ya esto nos va a permitir a nosotros un cuadro de lista poder seleccionar cualquiera de los clientes o alumnos, proveedores o lo que sea. Y ya ahí yo tengo mis referencias. Con esto me ahorro de que no lo escribí bien y no pude encontrar el dato. Entonces ya luego con el VLOOKUP, entonces yo hago ya la tarea de conseguir los datos del, perdón, del alumno que yo haya seleccionado. Esto lo voy a hacer con el asistente de funciones para practicar un poco lo que vimos el sábado. Abro mi asistente para funciones. Miren cómo encontré, ahí mismo la encontré, buscar B, la selecciono y entonces aquí aparece todo lo que es la sintaxis, los argumentos, qué es lo que requiere, etc. Esta función lo primero que requiere es el valor buscado o referencia, en este caso la celda donde va a aparecer el nombre. Luego te pide la matriz o la tabla donde él va, ¿verdad?, a buscar esos datos. En este caso yo tengo que pasarle la tabla completa. Le paso la tabla completa. Luego entonces me pide que de esa tabla cuál es la columna donde está el dato, ¿verdad? Donde está el dato que yo quiero buscar. En este caso, el dato que ando buscando es en la columna. Yo lo que hago es que cuento las columnas. Por ejemplo, columna 1 es la columna 1 es el alumno, la 2 es clase, carrera, etc. En este caso, como estoy buscando la clase, entonces la columna es la número 2. Ahí es que está la clase. Y entonces, aquí le paso el rango, que es a donde él va a buscar la información que yo quiero. En este caso, como estoy, déjenme ver, valor buscado Ignacio, la tabla matriz, el indicador columna. Luego aquí en rango vamos a buscar la primera columna de la izquierda y déjenme ver, resultado A. No, en este caso el rango sería entonces la carrera, la clase, perdón. Vamos a ver, clase. Vamos a ver si estoy como... No, esta no es la... A veces yo con el asistente a veces me pierdo un poco porque yo sé, manual, escribiéndola, yo me pierdo menos. Tengo el valor buscado, ahí está, la tabla matriz, el indicador de columna. Ah, bueno, perdón, esta es la forma de búsqueda, ahora caí. Caí como que me confunde un poco. La forma de búsqueda es búsqueda aproximada o búsqueda exacta. En este caso, como estamos utilizando un nombre propio, único, que no tengo otro repetido, entonces la búsqueda sería una búsqueda exacta, diría yo. Exacta, yo la puedo colocar ahí, colocándole un 1 para que me diga verdadero, o 0 si es falso. Ahora, 1 es si yo quiero, por ejemplo, que me haga una búsqueda aproximada. Y 0 es que me haga la búsqueda exacta. Es completamente exacta la búsqueda. Entonces aquí ya yo presiono aceptar y ya él me trae la clase. Me dice que Ignacio está en la clase A. Ignacio está en clase A. Pero si cambiamos de alumno, Ramón es B. Vamos a ver si es verdad, Ramón es B. Y si tomo uno de arriba, vamos a tomar a Carmen, a Enrique, el segundo, dice que Enrique estudia en el grupo clase número B. Quiere decir que ahí está correcta. Ahí está la fórmula. Entonces, esa misma fórmula yo puedo hacerla para las demás cosas. Si yo fuera a fijar rangos ahí, bueno, ahí la única que yo no tengo que fijar, bueno, ahí lo único que no tendré que fijar es la celda G. Déjame ver. Sí, la G4. O sea que yo puedo decir que esto de aquí es un rango fijo. Lo selecciono, vamos a presionar F4, vamos a convertirlo en absoluto y vamos a intentar entonces arrastrar. Y bueno, aquí, ahí déjenme ver qué pasó aquí. G4. Caramba, espérenme. Yo tenía que fijar también esta de aquí. Esta de aquí. F2 también G4, sí, hay que fijar G4.
de 4, déjame ver, 4, ahí está, déjenme arrastrar de nuevo. Ay, concha, ahí está complicado, porque ahí está buscando, la columna, hay que cambiar las columnas. Ay, 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 ay. Está un poquito complicada para uno fijarla, para arrastrarla y copiarla, porque hay que tener bien claro cuáles son los datos que van. Entonces, aquí sería la columna nota, es la columna número 4. Ahí tendré que cambiar 4. Wandy, adelante, váyame diciendo. Sí, eso le iba a decir que regularmente arrastra con Lockup, muchas veces la referencia cambia. Sí, ese es el problema. En este caso sería la 3. Sí, Porque sí. si queremos buscar la otra, es la 3 que debe seleccionar ahí para que cambie el resultado. Exactamente, sí, Ella está sí, sí. buscando la carrera. En el caso de la nota, ya la referencia sería el 4. Él está buscando lo mismo. Se fija la de alumno, porque esa es la referencia, y el rango también, porque es el mismo rango. Exactamente, exactamente, Incluso, exactamente. Exactamente. Entonces hay que cambiar muchas cosas para uno. Aquí para hacerla con rangos absolutos, copiando y pegando, se complica porque hay que modificar varias cosas. Entonces aquí yo lo que voy a hacer, como ya tenemos el asistente, voy al asistente, voy a elegir mi buscar B, voy a buscar el valor buscado, va a ser esta celda, matriz o tabla, mi tabla completa sin los encabezados. El indicador de columna aquí es nota, nota es la columna 4. Y aquí va a ser 0 para que haga una búsqueda exacta. Adelante, Wandy. también hay, yo regularmente uso esta herramienta para hacer el VLOOKUP. Ahí cuando usted está haciendo la matriz, usted puede fijar inmediatamente ahí. Cuando usted abre la matriz, Sí, usted le puede dar a F4 y fija el rango que usted está trabajando. No sí. tiene que esperar a terminarlo también. Sí, sí, no, lo que pasa es que como quiera tendría que modificarla para modificar la columna que quiero que me traiga. Eso es lo que lo vi un poco incómodo ahí, esa parte ahí. Pues entonces tengo que decirle, este está en la columna 2, esta en la 4, esta en la 3, esta en la... ¿Tú me entiendes? Entonces ahí como que un poquito, lo veo como un poquito incómodo hacerlo así. Y como es cortita y con el asistente se hace súper rápido, pues entonces lo estoy haciendo, digamos, individual, cada fórmula, por esa razón. Entonces aquí voy a hacer la última. Vamos a elegir el rango. Listo. Vamos al indicador de columna para la carrera de la 3, columna 3. Y aquí 0. Como ya sabemos cuál es, pues listo. Entonces fíjense que ya aquí pues está funcionando. Ya ahí todo me va a cambiar. Cuando selecciono un alumno, un cliente, un producto, lo que sea, él me va a traer todos los datos que yo quiero ver respecto a lo que yo voy seleccionando. Ojo aquí, esto siempre cuando estamos haciendo este tipo de cosas, siempre a veces los participantes muchas veces te preguntan, acá, profe, pero ok, pues eso está excelente porque me permite seleccionar. Pero ¿y qué pasa si de repente a esa lista se le incorporan 5 alumnos nuevos? ¿Qué va a pasar con esto? En este caso, como yo hice la validación, hice mi cuadro de lista, antes de convertir esto en tabla, entonces probablemente yo tengo que modificar esto también. Pero la solución en este caso es que tú, este rango, antes de hacer esta validación, tú esto lo conviertas en una tabla estructurada. Lo conviertas en tabla estructurada para que si en el futuro, a corto, mediano, largo plazo, se le agregan registros nuevos, clientes nuevos, productos nuevos, casos, cosas nuevas, pues entonces esta lista no te veas en la necesidad de tener que modificarla otra vez porque ya automáticamente te la va a ir agregando. Esa sería siempre esa pregunta surge con respecto a eso. Bien, voy a continuar por razones de tiempo con la cuarta función. La cuarta función es para hacer conteo condicional. Ahí yo tengo cinco preguntas que voy a responder sobre la base de la tabla de los alumnos. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos
Tiene mi tabla que tiene notas que es superior a 7 puntos. ¿Cuántos alumnos tienen notas que son igual a 7 puntos? ¿Cuántos tienen notas que sean menores a 7 puntos? ¿Cuántos alumnos pertenecen a la carrera de ciencias? ¿Cuántos pertenecen a la carrera de letras? Son 5 preguntas. Para yo utilizar el contar celdas condicional, tengo que utilizar estos operadores. Esos son los operadores de comparación de Excel que se han utilizado en todas las versiones, en todos los Excel. Se utilizan en los lenguajes de programación, se utilizan en base de datos, se utilizan prácticamente en todo, que son los operadores de comparación mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que y diferente de. Entonces, con esto yo puedo entonces darle respuesta a esas 5 preguntas, utilizando esos operadores de comparación combinados con contar punto sí, que es la función condicional que me va a permitir hacer el conteo. Entonces, básicamente voy a hacer la primera, le ponemos ahí contar punto sí, nos va a aparecer una sintaxis súper corta, donde solamente me va a pedir el rango son las celdas que tú quieres que te cuente, y criterio es cuál es el criterio para él contar esa celda. En este caso, las primeras 3 son sobre la base de la puntuación que tiene el alumno. Eso puede ser en base a número de pedidos, a ventas, a total de ventas, total de pedidos, llevándolo al contexto de ustedes, ¿verdad? Entonces, aquí lo primero que le voy a pasar, ¿cuál es el rango que quiero que me cuente? Y luego, después que le pongo el rango, coloco el separador, en mi caso punto y coma, y aquí entonces debo de establecer cuál va a ser el rango de criterios que quiero utilizar. Aquí, como vamos a utilizar un operador de comparación, yo voy a hacer lo siguiente para hacer una primera prueba. Si yo vengo ahí, así mismo, exactamente como está, y le coloco, en este caso dice nota superior a 7, obviamente tengo que utilizar el mayor que, ¿verdad? Que si utilizo mayor que. Y luego entonces le establezco cuál es el punto del criterio que quiero que me evalúe. Pero posiblemente, si tiro esa fórmula así, esto posiblemente me puede provocar un error, no me va a dar el resultado que quiero. Mírenlo ahí. ¿Por qué? Porque en este caso hasta se me frizó un poco ahí el Excel, déjame presionar. ¿Por qué? Porque aquí hay que hacer 2 cosas. Como estoy utilizando un operador, perdón, ¿alguien sabe cómo se resolvería ese caso ahí? Vamos a ver. Pero no. Aquí la solución sería, primero, como estoy utilizando un operador de comparación dentro de la función, Creo esto que debió poner. Ah, ok. le pone, bueno, parece que es otra cosa, dijo la compañera. Entonces lo que voy a hacer es que el operador lo voy a encerrar en comillas doble y el puntaje se lo voy a concatenar y se lo voy a concatenar con la I comercial y lo planteo de esa forma. Ahí le estoy diciendo, le concateno al operador que tengo que cerrar en comillas doble y con el I comercial lo que hace es la función de unir 2 cosas. Entonces vamos a presionar Enter y ahora sí me da el resultado. Fíjense que ahora me dice que hay 4 alumnos que sus notas son superiores a 4. De esa misma forma, yo puedo montar la segunda pregunta, ¿verdad? Igual, utilizamos la misma función del conteo condicional, le pasamos el rango, en este caso seguimos con las notas, colocamos el separador y luego entonces vemos la pregunta, notas menor que 7 puntos. Entonces le digo, bueno, si es menor, el operador menor, pero encerrado en comillas dobles. Igual ahí en este caso, igual. Menor, Ahí dice dice, menor estos igual. alumnos tienen nota igual a 7. La segunda pregunta en la que tú estás trabajando. Vamos a verla. ¿Cómo dice la pregunta 3? Tiene nota menor a Es 7. con la 2 que usted está trabajando. Sí, con la número 2. Ajá, igual a 7 puntos. No, yo creo que la que tenemos el error es... Ah, bueno, sí, la segunda. Menor o igual, sí, tiene razón.
tiene nota, no, igual, déjame ver, ¿cuántos alumnos tienen nota igual a 7? Ok, tienes razón el compañero, igual. Luego le concatenamos la I comercial y le ponemos el puntaje. Cerramos paréntesis, enter, y decimos que tenemos un solo alumno con nota igual a 7. Esta es nota superior a 7, esta es nota igual a 7 y esta es nota menor que 7. Aquí sí. Vamos a hacer aquí el contar, punto sí. Vamos a tomar el rango. Ponemos el separador, abrimos comillas y aquí es nota menor que 7. Aquí sí le ponemos menor, encerrado comillas doble, y le concatenamos con la I comercial el puntaje. Y quedaría así de esta forma. Illinois. Sí, con relación a lo que dice ahí, que dice cuántos alumnos tienen nota superior a 7. Dice que hay 4, pero creo que nada más son 3 que hay. Vamos a ver. Nota superior a 7. 8.5 el Raúl. 9.5 Manuel. 8 Enrique y 7.5 Ramón, ¿sí? Hay 4. Si tú te das cuenta, mira, aquí hay 1, el 2. Tiene razón, el 7.5 el Raúl. Sí, porque 7.5 es mayor que 7. Sí, claro, tiene razón. Entonces, mira ahí, aquí dice que tengo entonces 7 con notas menor que 7. Y lo podemos verificar. 1, 2, 3 y 4, está correcto. Ahora, ¿cuántos alumnos pertenecen a la carrera de ciencias? ¿Cómo haríamos esta? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo haríamos esta? Voy a ir poniendo la función. Contar, punto, sí. Para que uno de ustedes, uno de los compañeros me vaya diciendo. Ahí está. El rango que le debo pasar en este caso, ¿cuál sería? Tengo a Wandy. Wandy, adelante, Wandy. Bueno, ahí el rango sería orientación. Bueno, sí, orientación. ¿Por qué, Wandy? Porque ahí es que están las carreras, ¿verdad? Porque ahí que está la carrera y eso es lo que me interesa contar. Es el rango que necesito, exacto. Exactamente. Entonces vengo aquí y le paso la orientación. Perfecto. ¿Qué sigue, Wandy? Separador. Como criterio, ¿cómo planteo el criterio? Aquí sería, abro comillas, escribo ciencias. Cierro comillas. Entonces, ahí cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Sí. Ya. Sí. 4. Ahí varió, miren ahí, en este caso, y está bien, en este caso, como no hay, no estamos utilizando el operador de comparación, ahí no tenemos ya que concatenar, sino poner ciencia y ahí está listo. Levantó la mano otra persona, no sé quién fue. No, sí, disculpe, yo le iba a preguntar exactamente por qué no se puso la I igual a 7, la I con 7, pero ya lo acabo de explicar. Sí, la I, porque acuérdate que la I es para concatenar el valor con el operador de comparación. En este caso, como no estamos utilizando operador de comparación, no tenemos que utilizar la I comercial. No es necesario. Tengo la mano levantada de otro compañero que la subió y la bajó, Parece que... Entonces ya en el caso de la última sería igual, que como planteó el compañero, me parece que Wander, Wander no, Wandy. Entonces aquí vamos con contar, punto sí. Hacemos exactamente lo que nos indicó Wandy, pasamos la orientación, el separador, ponemos la comilla. Pero Wandy, aquí yo quiero hacer una prueba, a ver si funciona de otra manera. ¿Y qué tal si en vez de yo poner esa palabra escrita en comillas así, pues a lo mejor le digo, bueno, pues yo quiero verle esto, lo que dice esa celda. Y lo planteo así, a ver qué dice. Búscame el contenido de esa celda. Me dice 5. Vamos a ver si es verdad. Vamos a centralizar esto aquí. Dice que hay 5 de letras. A ver, 1,
2, 3, 4, 5. Oh, pero miren, tenemos otra forma de plantearla. En este caso, yo del mismo rango, lo que hice fue que seleccioné la celda, una de las celdas que contiene el criterio. Y se lo paso ahí. Lo único que así hay un solo detalle. Y es que si yo vengo y cambio esa celda, el valor de esa celda, y le pongo otra cosa, entonces esto se me va a alterar. Porque esa celda, esa función está vinculando esa celda ahí. Es lo único. Pero se puede hacer. Porque yo también puedo, digamos, si yo tengo por aquí la carrera, una lista de carreras en una hoja por ahí, puedo tomarlo de ahí, que yo sé que no va a cambiar, y la utilizo como referencia en este caso. Y también me funcionaría. Bien. Seguimos con la número 5. En la número 5 vamos a entrar a las funciones lógicas de Excel. Aquí tenemos las funciones lógicas, que son varias, aparte de las que son condicionales, como las que acabamos de ver: promedio.si, contar.si, sumar.si, contar.si.conjunto, sumar.si.conjunto, contar.si.conjunto. Hay muchas, pero estas son las funciones lógicas de Excel. Ahí tenemos la función si, en inglés es if. Tenemos la función y, que es and, o, que es or, y la negación, que es el no. Esto se utiliza muchísimo, porque esto te permite hacer funciones inteligentes sobre la base de evaluación de criterios. Te permite hacer funciones un poco más inteligentes que van a tomar un camino en base a la condición que tú le des, a la pregunta que le des. Y puede ser múltiples. En la función if, que es la primera que vamos a ver, la función si en español, if en inglés, es una función que me permite a mí evaluar desde un criterio hasta múltiples criterios. Claro, cuando yo quiero evaluar más de una condición, tengo que aplicar lo que se conoce como anidar función. Anidar función, por si acaso alguien no conocía el término, a lo que se refiere a la capacidad que tiene Excel para que cuando tú estás creando una función, tú puedas dentro de esa introducir otras funciones dentro de otra función. Eso es lo que se llama anidar. Con el objetivo, pues, tú poder crear funciones más completas, funciones más avanzadas, vamos a llamarlo así, y que se vayan realizando las operaciones que están dentro para luego entonces realizar la última, la que está afuera. Vamos a empezar por if. Y aquí yo lo que tengo es una tablita bien sencilla. Es una tabla donde tengo acá, por ejemplo, unos costos de vamos a suponer que estos son unas vacaciones. Yo tengo aquí los gastos. Aquí tengo los gastos cotizados. Digamos que yo llamé a una línea aérea, me dieron un paquete, me dieron los precios de ese paquete para esas vacaciones. Y aquí está mi presupuesto real, que es lo que realmente yo cuento en términos económicos para poder cubrir los gastos de esas vacaciones. Entonces, con la función, esta es la primera prueba, haciéndola con una condicional simple. Luego vamos a ver cómo se puede crear con condicionales compuestas. Ya para las compuestas, pues utilizamos el operador AND y el operador OR, o la negación. Entonces, yo vengo aquí y le digo, yo lo que quiero es, miren cuál es la idea. Si el costo cotizado sobrepasa mi presupuesto, que la fórmula lo determine y me diga, mira, este gasto excede tu presupuesto. Si no lo excede porque el presupuesto real cubre o sobrepasa lo que me cotizaron, pues entonces que me diga que ese gasto pues realmente está dentro de lo que yo tengo presupuestado. Eso es algo sencillo. Es una sola condición que vamos a utilizar. En este caso vamos a colocar la igualdad normal. Vamos a abrir el sí, ¿verdad? Y lo primero que nos pide esta función es que le agreguemos cuál es la prueba lógica o cuál es la pregunta que queremos evaluar, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta que queremos evaluar? Obviamente aquí vamos a seguir utilizando los operadores de comparación que vimos anteriormente con contar.si, ¿verdad? Mayor que, menor que, mayor igual, etcétera, para poder montar la pregunta o la prueba lógica.
Entonces, aquí va a ser algo sencillo. La pregunta va a ser, si lo cotizado, que lo tengo acá, es mayor a el presupuesto real, que lo tengo en la columna que dice real, si ese es mayor que este, significa entonces en este caso de que ese gasto me va a sobrepasar el presupuesto. Entonces, ¿qué hago? Coloco el separador y luego viene la respuesta que yo quiero que me dé la función si la prueba lógica resulta ser verdadera. Si esa pregunta es verdadera, entonces yo necesito que me dé como respuesta que ese gasto va a exceder o excede el presupuesto. El presupuesto. Encerrado en comillas dobles porque es un texto. Todos los textos que tú introduces dentro de una función de Excel, que lo quieres como para evaluarlo o lo quieres como resultado, etcétera, hay que cerrarlo sí o sí en comillas dobles. Eso es una regla. Entonces luego venimos, ponemos el separador y él me dice, oh, valor sí falso. El valor sí falso es si la prueba lógica es falsa, ¿qué resultado entonces quiero que me arroje mi función? Es como si yo tuviera, yo te dijera a ti, bueno, mira, si yo tengo este lápiz en mi mano, si el lápiz es verde, entonces dime que el lápiz es verde. Pero si el lápiz no es verde, pues entonces dime que el lápiz es de otro color y que no es verde. Es básicamente eso. Evalúa primero, evalúa la pregunta y después, luego que tú la evalúes, dependiendo del resultado, si es verdadero, di que es verde. Si es falso, di que es rojo o de otro color. Entonces venimos aquí y le ponemos ese valor que queremos. Quedamos en que si B4 es mayor a C4, si eso es verdadero, significa entonces, déjeme ver, no, está al revés la pregunta. B4 yo tengo lo cotizado. Si lo cotizado es mayor que lo presupuestado, entonces eso está dentro de mi presupuesto. Está al revés la respuesta. Entonces eso está dentro del presupuesto. Dentro del presupuesto, ¿verdad? Y ahora, de lo contrario, entonces excede el presupuesto. Presupuesto. Cerramos la doble comilla, cerramos el paréntesis. Y nos va a quedar así. Una pregunta, una respuesta si la pregunta es verdadera y otra respuesta si la pregunta es falso. Eso es lo único que hay que saber. No hay que saber más nada. Ya usted entendió eso, ya usted eso lo maneja. Ya lo demás es sintaxis, escribirlo bien, poner las comillas bien, poner los separadores bien, los paréntesis bien, etc. Y ya, enter. En este caso, fíjate que, ay, yo creo que la respuesta está al revés como que era, como yo la tenía originalmente, era que estaba bien, porque aquí real es mayor que cotizado, quiere decir que está, él puede cubrirse. Caramba, yo lo tenía bien y lo cambié. Entonces, aquí, excede el presupuesto. El presupuesto. Y aquí, entonces sería dentro del presupuesto. Vamos a ver. Dentro del presupuesto. Ahora sí está bien, porque lo real es mayor que lo cotizado, por tanto, esto está dentro del presupuesto. Ahora, cuando yo arrastre para acá, vamos a ver si está todo bien. Esta me dice que excede el presupuesto. ¿Por qué? Porque lo cotizado es mayor al dinero que tengo, al presupuesto que tengo. Igual esta. Este es mayor a esta. Y por eso dice que excede el presupuesto en este caso. A eso que se debe ahí. ¿Alguien levantó la mano hace un momentico? Creo que fue Wander. Wander fue que levantó la mano. Bueno, parece que levantó la mano y se dice. No, todo está claro hasta ahora. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, miren, aquí estamos trabajando en base a una condicional simple. Simple. O sea, estoy evaluando una sola condición. Ahora, una sola condición simple. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que yo necesite evaluar varias condiciones simples,
varias condiciones simples, como sería este caso de aquí, donde yo tengo acá unas notas y aquí tengo una calificación. Entonces aquí tengo una escala de valoración, ¿verdad? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice cuál es la calificación de las diferentes escalas? Ya en ese caso, yo tengo que evaluar 1, 2, 3, 4, 5 condiciones. Son 5 escalas que tengo, pero todas son pruebas condicionales simples. Son preguntas simples. En este caso, yo tengo otra función en Excel que está en las versiones más modernas que se llama la función si conjunto, si punto conjunto. Esa es otra función que está en las versiones modernas de Excel. Pero como yo sé que ustedes tienen todo, la 365, porque se gestionó eso, podemos utilizar, lo podemos hacer con el sí o lo podemos hacer con el sí conjunto, punto conjunto. Ahora bien, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, el sí punto conjunto me va a permitir ir creando muchas condiciones con su valor verdadero, muchas condiciones con su valor verdadero, una sin tener que estar anidando una función dentro de la otra. Si lo fuéramos a hacer con el sí, yo tendría que hacer esto, miren, y decirle, igual, sí, paréntesis, hacer la primera prueba lógica, digo, si esa celda es mayor o es igual a 90, si es mayor o igual que 90, entonces colócamele como resultado una A, ¿verdad? Y ahí tendría yo la primera condición. Luego entonces, para poder hacer la segunda escala, tendría entonces que anidar otra función sí dentro de esa. ¿Cómo? Colocándole el separador y volviendo a escribir sí con su paréntesis. Denme un segundito. Entonces ahí yo tengo entonces dentro de ese sí anidado crear la otra condición, decirle a 11 si es mayor o igual que 80, entonces aquí tú me le vas a colocar como resultado una B, ¿verdad? Punto y coma. Y tengo que repetir, óigame, tengo que repetir eso por cada una de las escalas o prueba lógica o condicional. Tengo que irlo haciendo. Esta fórmula se me haría sumamente larga se me haría. Porque yo voy a tener que anidar 5 sí dentro de un mismo sí, voy a tener que agregar varios. Déjenme compartir esto. Entonces, ese es el tema con esto. Tendría yo que hacerla toda. Entonces, al final, poner el valor falso, en caso de que ninguna se cumpla. Yo la voy a terminar de hacer esta. Digo, sí, paréntesis, a 11, porque estoy trabajando en base a esa misma celda. Ahora le pregunto si es mayor o si es igual que 70. Si es igual, si eso es verdadero, entonces que me coloque una calificación de C, A, B, C. Luego el punto y coma, vuelvo y anido otro sí, le pongo su celda a 11, pregunto si es mayor o si es igual que 60, que viene siendo la cuarta escala, y si es verdadero, pues que me ponga como calificación una D, ¿verdad? Ahora bien, punto y coma. Ahí yo tengo ya si es A, si es mayor o igual que 90 es A, si es mayor o igual que 80 es B, mayor o igual que 70 es C, mayor o igual que 60 D. Pero como ya no tengo que preguntar otra vez, lo que hago es que si ninguna de esas son verdaderas, pues entonces que me le coloque una F. Y le coloco la F al final como resultado del valor si las condiciones no se cumplen. O sea, si ninguna son verdaderas, pues entonces hazlo directamente, colócamele una F. Ya cierro al final entonces los paréntesis que abrí. Como abrí 1, 2, 3, 4 paréntesis, al final los cierro. Digo 1, 2, 3 y 4. Y cierro los paréntesis. Y la fórmula me quedaría de esta forma. Presiono Enter, ya me dice que el primero es A,
Si arrastro, ahí me va a calificar a todo el mundo dependiendo la nota que haya obtenido ahí. Eso es con sí. Esto es lo que se llama, miren lo que arriba. Esto es lo que se llama una función sí anidada para poder evaluar múltiples criterios, pero con criterios simples, o sea, con pruebas condicionales simples. Preguntando una vez, mira, es mayor que esta nota, tanto, es mayor o igual que esta, tanto, etcétera, etcétera. Yo les decía que esa misma fórmula se puede construir también con el sí punto conjunto y resultaría hasta un poquito más corta. Yo voy a borrar esto y la voy a probar con el sí punto conjunto. Vamos a colocar igual el sí punto conjunto, mírenlo aquí. Y con sí punto conjunto, entonces la sintaxis es prueba lógica 1, valor verdadero 1. Prueba lógica 2, valor verdadero 2. Y así sucesivamente. Entonces aquí no hay un valor falso. Aquí todo es un valor verdadero. Entonces yo tendría que decirle, bueno, si la celda A11 es lo mismo, mayor o igual que 90, solo que aquí nada más le voy a poner el valor verdadero de una vez y voy a continuar con el próximo. En vez de yo tener punto y coma, en vez de yo anidar otro sí, lo que hago es que vuelvo y repito, digo A11 es mayor o es igual que 80. Si es verdadero, entonces colócamelo una vez. La voy a hacer para que la comparemos. Luego, igual, digo, vuelvo de nuevo, A11 es mayor o es igual que 70. Entonces, aquí me le vas a colocar la C. Poner punto y coma. Luego vuelvo y pongo la celda A11 y pregunto si es mayor o igual que 60. Y coma. Abro comillas dobles, le pongo su calificación de D. Siempre encerrada en comillas dobles. Y ya por último voy a colocar la última. Si es A11 es entonces menor o igual que 59, entonces aquí me le vas a colocar una F. Y al final cierro un solo paréntesis. Quedaría de esta forma con el sí punto conjunto. El sí punto conjunto me quita el yo tener que anidar, lo que provoca a veces que el usuario como que se confunde, porque la fórmula se hace más grande, tiene que tomar en cuenta la sintaxis de una, de la otra, de la otra, de la otra. Entonces, si en una de esas él se equivocó, o lo que sea, o le perdió el hilo a la fórmula, entonces comienza a darle error y hasta que tú no le encuentres el error, pues no te funciona. Aquí miren, ya me dio A, vamos a probar con las demás. Arrastramos. O sea que con esta fórmula es mucho más sencilla desde mi punto de vista. Miren ahí donde me da el resultado igualito y aquí yo solamente utilicé una sola función, no tuve que anidar muchas una dentro de la otra, un solo paréntesis al final, en la otra tenía que cerrar uno por cada función que anidé y bueno, se haría, yo desde mi punto de vista creo que la primera es más engorrosa, como más, puede traerte más confusión para tú poder aplicar. Y ahí la tenemos. Esta es la función sí y la función sí punto conjunto. Hay otra, ya nos quedan 5 minutos. Hay dos funciones más, tres más. Wander, adelante. Una pregunta, maestro. Si en la función sí no agrega todas los en paréntesis al final, ¿no le arroja el resultado? O sea, si pone un solo entre paréntesis al O sea, final. si tú no cierras los paréntesis al final, él te va a dar un error y te lo va a pedir que se lo ponga. Ok. Eso es lo que le podría resultar. Que te salga un mensajito diciéndote, mira, hay paréntesis abiertos que no se cerraron, etcétera, etcétera, para que entonces tú revises y entonces comiences a ponerle lo que falta. Eso es lo que pasaría en ese caso. Bien. Entonces, miren, a las funciones que me refiero, en estos 5 minutos voy a por lo menos inducirlo. Está la función I, la función O y la negación. La función I, porque primero a nivel conceptual es bueno entenderla y luego entonces se aplica ya a la parte práctica.
La función I lo que hace es lo siguiente. Ella te evalúa múltiples criterios. Ella te evalúa múltiples preguntas. Pero para que ella te dé como resultado verdadero, todas esas preguntas tienen que ser verdaderas. Si hay una sola que es falso, automáticamente la función I, perdón, devuelve falso. Con una sola que sea falsa, ella devuelve falso. Tiene que ser todo verdadero. La función O es lo contrario. La función O es lo contrario. La función O también recibe un conjunto de criterios o preguntas y ella, con una sola que sea verdadera, ella automáticamente te devuelve verdadero. Para que la función O sea falso, devuelva como resultado falso, tiene que ser que todas las preguntas hayan sido falsas, ¿verdad? Y la negación, el no, es lo contrario, es convertir algo que está verdadero, convertirlo en falso, o algo que está falso, pasarlo como verdadero, es pasar lo contrario. Ahora, ¿cuál es la pregunta? A lo mejor usted dirá, profesor, entonces, ¿para qué es eso? Entonces yo le voy a decir, bueno, yo utilizo el AND cuando yo, dentro de una función if, yo quiero que todas las condiciones sean verdaderas para que la función me dé como resultado algo verdadero. Es cuando yo quiero que todos los criterios se cumplan. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen allá una vacante para un personal del área de ventas y ustedes tienen establecido en el perfil de que tiene que ser hombre, tiene que ser mayor de 25 años y que tenga que tener experiencia en ventas de productos de consumo masivo. Usted tiene esos tres criterios. Entonces, para que el candidato califique, tiene que ser hombre, tiene que tener experiencia y tiene que tener 25 años en adelante. Si se cumplen esas tres, entonces califica. Con una de las tres que se cayó, no califica. Ahora, el O es lo contrario. Siguiendo con el contexto del ejemplo, yo digo, bueno, puede ser hombre, puede tener 25 años o más y puede tener experiencia en venta. Con una de esas tres que él tenga, él califica. Con una de las tres que él me cumpla, él califica. Y ya. Entonces ahí con una que se dé, ya. Esa persona califica para el puesto. El otro no. El otro es cuando hay que cumplirlo sí o sí. Todo lo que se está exigiendo. Tiene que ser verdadero todo. Entonces ahí utilizo el en y en el otro caso utilizo el o. No sé si me entienden a nivel conceptual cómo es que funcionan esas funciones lógicas de Excel. Son súper interesantes. El que no la ha utilizado son súper chulas porque con ellas es que yo puedo crear pruebas condicionales compuestas. Por eso que yo le llamo las pruebas condicionales compuestas porque se componen de varios criterios. En los ejemplos anteriores estábamos evaluando, mayor que 90, mayor que 80. Eso es simple. Ahora, compuesta cuando yo digo esto y esto, tienen que cumplirse las tres. ¿Me doy a entender? Eso es lo que pasa ahí. Bien, señores, cuéntenme, ¿qué les ha parecido hasta aquí? Esto no lo hemos terminado. El próximo sábado vamos a ver algunos ejemplos con esto. Pero por lo menos ya hoy yo puedo ya estructurarle una práctica en base a todo lo anterior que vimos, ¿verdad? Para entonces pasársela en esta semana, una tarea con las funciones que trabajamos el sábado anterior y el sábado de hoy. Que vuelvo y les reitero, no fue posible enviárselas. El señor Christopher me escribió ayer, pero yo estaba ayer en una reunión en el momento que él me escribió. Luego entonces salí, llegué tarde, no encontré que era conveniente responderle ya después a la hora que llegué, no era ético escribirle a esa hora. Y entonces eso fue. En la semana pasada le comenté a los que se conectaron temprano, me estaban haciendo una reparación en los pisos aquí. Yo tuve que desarmar todo, computador, escritorio, todo. Y entonces eso no me permitió. Yo generalmente los videos y la práctica, eso, trato de trabajarla a principios de semana,
porque tengo otro compromiso. Después que termino con ustedes, tengo otro compromiso. Entonces siempre lo dejo para el lunes me siento, subo los videos, le comparto los enlaces a través de YouTube, busco la práctica, se la comparto. Pero en esta semana me fue imposible. Les pido disculpas porque esto era un caos. El piso ya usted sabe, reparando el piso aquí. Así que nada, señores, preguntas, inquietudes, sugerencias, críticas, aceptamos, ¿verdad? Todo es por la mejora del grupo, la mejora continua de estos procesos. Bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, señor Christopher. Todo bien, gracias. ¿Y usted? Todo bien, todo bien. Una consulta técnica. No quería interrumpirlo, pero voy a volver a las primeras cosas que hicimos en esta clase. Sí. En el primer ejemplo de contar, sí. Cuando usted coloca entre comillas el mayor y concatena con el número, es factible también colocar todo el mayor o mayor igual al número y todo eso es entre comillas sin usar el concatenado, el i comercial. Como que me perdí en la pregunta. Usted dice que... Ajá. O sea, si gusta, de repente podría compartir su pantalla en donde hizo el ejemplo para ver ese... Claro, por supuesto, lo tenemos aquí. Así se me hace mucho más fácil. Usted se refiere a aquí, a esta. Correcto. ¿No? En el primero, por ejemplo, ¿no? Y usamos el mayor, entre comillas, y colocamos la i comercial y 7. Es factible no usar la i comercial y 7 y el 7 colocarlo dentro del comillas, o sea, mayor que 7, todo entre comillas. No lo he probado de esa manera, pero vamos a probarlo. Usted dice plantearlo así y no concatenarlo. Exacto. Vamos a probarlo ahí. ¿Sí? Está. Funciona también de esa forma. Okay. Funciona de esa forma también. Yo generalmente me he acostumbrado a concatenarlo porque, le voy a ser honesto, en algunos casos, no sé por qué, me ha dado como error. Errores, sí. Sí, entonces me acostumbré a trabajarlo con la e-comercial y también como que me da seguridad que me va a funcionar. Claro. Ok, perfecto. Simplemente ha sido por eso. Pero sí funciona, de esta manera también funciona. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Sugerencias, inquietudes, aclaraciones? Bueno, señores, pues... Disculpe, estimado. Algo que, por ejemplo, en mi experiencia pude notar, y también compañeros que se dedican a todo esto, es cuando tenemos unas fórmulas demasiado largas, el Excel nos permite incluso ampliar un poco el espacio donde se coloca la fórmula y poder colocar varias filas mediante Alt Enter, para si por ahí hay algo que me esté equivocando, yo pueda tenerlo por separado. Sí. Usted se refiere a eso. Tipo cuando cuando se programa, ¿no? Cuando se programa se ponen los espacios para poder revisarlo más. Sí, esto se puede expandir. Esto se puede expandir aquí, así. Y entonces, déjeme ver donde tengo una formulita. Vamos a ver aquí. Miren ahí la fórmula, pero esa fórmula usted puede escribir y separarla en líneas y funciona. No sé si a eso que usted se refiere, esto de aquí. Sí, por ejemplo, cuando dio el ejemplo del sí y el sí conjunto, que es una fórmula bastante larga, para de repente incluso, y hay fórmulas mucho más largas, ¿no? Dependiendo la tarea, podríamos después del punto y coma, separarlo hacia abajo para poder tener un orden, ¿no? Visualmente, por lo menos para programación, nos ayuda a ver, encontrar dónde posiblemente sea el error que exista, ¿no? Después de hacer toda una O sea, que pantalla. vaya más lineal para abajo, no a los lados. Y funciona igual, ¿no? No afecta en nada en eso. Muy buena aportación del señor Christopher. Sí, eso es real. Eso es con el botón de alternado, Enter, pues te va a permitir estructurar la fórmula de esta manera, cuestión de que te sea pues más fácil de tú poderla leer y te va a funcionar. O sea, yo valido ahí y me va a dar resultado igual. Miren, esta está así,
horizontal y esta yo la estructuré en varias líneas, que es como plantea el señor Christopher. Esto lo único que hay que hacer es ampliar la barra de fórmula, que tiene un desplegable en el bordecito a la derecha, te lo expande y ya con la combinación de alterno enter, tú vas bajando y vas estructurando verticalmente tu fórmula. Cuestión de que se te facilite la lectura y la interpretación de la operación. Bien, pero muy buena, esa es una muy buena aclaratoria que hizo el señor Christopher en esa parte. De verdad que sí. Bien, ¿alguna otra intervención, alguna otra pregunta, sugerencia, inquietudes? Bien. Bueno, pues nada, señores, yo me despido por la mañana de hoy, dándole las gracias como siempre por haber estado temprano conectado a la plataforma, deseándoles un excelente sábado, un buen resto de lo que le queda ya el fin de semana, hoy, mañana, ¿verdad? Y nada, yo estaré subiendo los videos. Tengo 2 videos que tengo que subir, el sábado anterior y el sábado y hoy, subirlo a YouTube para poderles compartir los enlaces vía el grupo de WhatsApp. Y entonces ahí le voy a mandar un solo archivo de práctica que abarque los 2 sábados. Si están de acuerdo, pues nos quedamos de acuerdo ahí. Y entonces, pues yo me estaré despidiendo por la mañana de hoy. Gracias, profe. Ya ustedes saben, señores, un abrazo siempre para mí. Es un enorme placer poder compartir este pequeño momento con ustedes los sábados. Así que de verdad, un abrazo y me siento muy, muy bien recibido aquí en este grupo. Así que bendiciones y nos vemos en la próxima. Amén, igual, feliz día, profe. Ok. Bendiciones. Buena venta, muchachos. Gracias.